Pues, imaginemos por un momento esa sensación asfixiante. Sí. Esa sensación de estar completamente atrapado en un trabajo monótono, ¿no? Ajá, totalmente. Para quienes nos escuchan y alguna vez se han sentido estancados en una rutina interminable, dando vueltas en círculos sin llegar a ningún lado, creo que la historia de hoy va a resonar de una manera increíble. Definitivamente. Pensemos en cómo un simple regalo de cumpleaños, algo pensado únicamente para pasar el rato y distraer la mente, puede terminar cambiando literalmente el destino de la humanidad entera. Es una locura cuando lo pones en esa perspectiva. Lo es. Y bueno, vamos a desmenuzar todo esto paso a paso. En el análisis a fondo de hoy, tenemos sobre la mesa una exploración bien detallada de la vida y obra de Roberto Koch. Así es. Nos estamos basando en los registros históricos de los primeros cazadores de microbios. Y nuestra misión en esta sesión es entender cómo un médico rural, completamente aislado, Y sin dinero. exacto, sin dinero y sin ningún tipo de formación formal en investigación científica, logró demostrar empíricamente que microorganismos invisibles son los verdaderos asesinos detrás de las peores enfermedades de la historia. Básicamente tomó la medicina, que en ese momento era, digamos, un juego de adivinanzas bastante oscuro, y la transformó en una ciencia exacta. Sí, le dio un giro de 180 grados. Y para entender realmente la magnitud de esta hazaña, necesitamos situarnos en el contexto histórico correcto, porque el contraste es brutal. Estamos hablando de la década entre 1860 y 1870. Ajá. Por un lado, teníamos a Louis Pasteur en Francia, asombrando a toda Europa, salvando la industria del vinagre y diagnosticando las enfermedades de los gusanos de la seda, con un carisma, la verdad, espectacular. Un verdadero showman de la ciencia. Totalmente. Pero por otro lado, la medicina tradicional que se practicaba con los seres humanos estaba increíblemente estancada. Era casi medieval. O sea, los médicos de la época daban palos de ciego. Sí, luchaban contra las enfermedades usando sanguijuelas, recetaban píldoras sin tener la más mínima idea de qué estaban tratando en realidad, se basaban en supersticiones o en la idea esta de que los malos aires enfermaban a la gente. Y la resistencia a cambiar esa mentalidad era enorme, ¿no? Las grandes eminencias médicas de la época rechazaban de tajo cualquier idea nueva que desafiara su autoridad. ¡Claro! Estaba el caso del distinguido doctor Pidux, en París, que era una verdadera autoridad médica. Cuando Pasteur, que recordemos, ni siquiera era médico sino químico, sugirió que los microbios podían ser los asesinos detrás de enfermedades como la tuberculosis. Pidux pegó el grito en el cielo. Exactamente. Argumentaba que era una idea funesta y una locura absoluta pensar que un solo germen específico causara una enfermedad. Para la comunidad médica de entonces, la tuberculosis era, una destrucción múltiple del tejido por causas internas, jamás el trabajo de un invasor microscópico. La arrogancia académica era el estándar. Exacto, el estándar absoluto. Y lo fascinante aquí es el contraste entre esas altas esferas médicas de París o Berlín, llenas de profesores con medallas y condecoraciones, y nuestro protagonista. Roberto Koch. Sí. Koch no estaba en un gran laboratorio. Era un médico alemán en Wolstein, un pueblo bastante aburrido en la Prusia Oriental. Físicamente, era un hombre de baja estatura, miope, muy serio y metódico. Muy de su estilo. Y resulta casi poético pensar que, mientras él memorizaba nombres de huesos y músculos en la universidad, su verdadero sueño no era curar resfriados. ¿Qué quería hacer? Él quería ser explorador. Soñaba con ser médico militar para ganar cruces de hierro, viajar a países remotos, caminar por selvas inexploradas y cazar tigres. Imagínate, quería cazar tigres y terminó cazando cosas muchísimo más peligrosas. Exacto, pero la realidad lo alcanzó rápido. Su esposa, Emma Franz, lo convenció de dejar esos sueños románticos de aventuras exóticas para establecerse como un ciudadano respetable y útil. Lo bajó de su nube. Así es. Así que terminó atrapado en la rutina. Pasaba sus noches cruzando a caballo grandes lodazales, muerto de frío, para atender partos de campesinas prusianas o lidiar con niños enfermos. ¡Qué frustración para un hombre con esas aspiraciones! Sentía un desprecio absoluto por su propia profesión, porque él en el fondo sabía que era un fraude. ¡Claro! Sentía que no servía de nada ver a las madres rogar por la vida de sus hijos enfermos de difteria, cuando él, al igual que los médicos más sabios de Alemania, no tenía ni la menor idea de qué causaba la enfermedad. Solo podía quedarse ahí, viendo cómo se asfixiaban,
tropezando en esa misma oscuridad médica. Es una impotencia terrible. Y es precisamente en medio de esa profunda frustración profesional que ocurre el detalle detonante de toda esta historia. El cumpleaños. El cumpleaños. Para su cumpleaños número 28, buscando simplemente distraerlo de su miseria y de lo que él mismo llamaba su estúpido trabajo, su esposa le regala un microscopio. Y si analizamos esto en retrospectiva, Emma probablemente pensó que sería un pasatiempo inofensivo. Sí, algo para mirar insectos o telas con una lente de aumento para pasar la tarde. Pero ese instrumento no fue usado para el ocio en absoluto. Para nada. Se convirtió en una ventana a un universo completamente nuevo. A través de esa lente, Koch encontró los paisajes misteriosos, las bestias salvajes y las aventuras que tanto anhelaba. No tuvo que viajar a Tahití o a la India. La jungla estaba en la sala de su propia casa, en una gota de agua. Así es. Y ahí es donde la historia realmente despega. Koch empieza a obsesionarse, pasando horas mirando por el microscopio, y decide ir tras su primer gran rival invisible. El carbunco. O anthrax, como lo conocemos más comúnmente ahora. Exacto. Esta era una plaga misteriosa y aterradora que traía de cabeza a toda Europa. Un día, un campesino tenía un rebaño de ovejas o vacas sanas y hermosas, y a la mañana siguiente las encontraba tiesas. Frías. Sí, con la sangre convertida en una masa negruzca. Y el terror real era que no solo mataba animales. Se pasaba a los humanos. Claro, los pastores y los trabajadores que manejaban las pieles a veces desarrollaban granos horribles o respiraban algo invisible y morían de una neumonía fulminante en cuestión de días. Una crisis económica y de salud pública tremenda para la época. Brutal. Ahora, otros científicos, como Davine y Rayer en Francia, ya habían notado bajo el microscopio unos extraños bastoncitos inmóviles en la sangre de las ovejas muertas por carbunco. Habían visto a los sospechosos. Sí, pero verlos no era suficiente. No habían podido demostrar de manera irrefutable que esos gérmenes vivos fueran la causa real de la enfermedad. Podían ser simplemente un subproducto de la muerte. Claro, el efecto y no la causa. Exacto. A Koch no le importaba lo que pensaran los teóricos. Él era sumamente práctico. Dejó de estudiar a los animales muertos y se enfocó en los que estaban perfectamente sanos para ver si podía transmitir la enfermedad de forma controlada y observar todo el proceso desde cero. Pero a ver, aquí hay algo que, fíjate, no me cuadra del todo. Estamos hablando de un médico rural en la década de 1870. Ajá. No tenía un laboratorio, no tenía un presupuesto del gobierno, ni siquiera tenía jeringas adecuadas para inyectar a los animales. Así es. Entonces, ¿cómo logras inyectar una enfermedad letal a un animal sin equipo médico y hacerlo de forma precisa? Bueno, ese es exactamente el nivel de ingenio del que hablamos. Koch inventó un método totalmente casero y rudimentario, pero que fue increíblemente efectivo. Agarraba pequeñas astillitas de madera. Astillas de madera. Sí, astillas de madera comunes. Las limpiaba meticulosamente y las calentaba en el horno de su casa para matar cualquier otro microbio accidental. Básicamente las esterilizaba en el horno. ¡Órale! Luego mojaba la astilla en la sangre negra de una oveja muerta por anthrax. Tomaba a un ratón blanco sano, le hacía un corte limpio en la base de la cola con un bisturí e insertaba ahí la astilla contaminada. ¡Qué método tan rústico pero brillante! Lo era. Al día siguiente, el ratón estaba muerto, tieso. Y al hacerle la disección, Koch encontraba el vaso del ratón negro y exageradamente grande, y al revisarlo, estaba repleto de esos mismos bastoncitos y filamentos que habían matado a la oveja. Ok, con eso comprobó que la sangre enferma mataba y transmitía la enfermedad. Pero ¿cómo demostró que eran específicamente esos bastoncitos los culpables y no algún otro veneno suelto en la sangre? Esa era la barrera a superar. Entiendo que necesitaba verlos crecer y multiplicarse fuera del animal para probar su punto, pero ¿cómo logras cultivar algo tan minúsculo en la sala de tu casa sin que se contamine con todo el polvo y los gérmenes que flotan en el aire todos los días? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es su famosa técnica de la gota pendiente. ¿La gota pendiente? Construyó una especie de estufa de cultivo rudimentaria que mantenía caliente con una simple lamparilla de aceite. Luego, tomó un pedacito del vaso del ratón muerto y lo puso en una gota de humor acuoso.
El líquido del ojo. Exacto. El humor acuoso es ese líquido transparente y gelatinoso que está dentro del ojo. En este caso, lo extrajo de un ojo de buey que compró en la carnicería local porque era un líquido estéril y muy nutritivo. Claro, el ambiente perfecto para que crezcan. Colocó esa gota en una lámina de cristal muy delgada. Y para aislarla del mundo exterior, me imagino que tuvo que sellarla. Sí, untó vaselina alrededor de una pequeña cavidad, en un cristal más grueso, y pegó la lámina delgada encima. Al darle la vuelta, la gota de líquido del ojo de buey con los bacilos, estas bacterias microscópicas en forma de vestón, quedaba colgando. De ahí el nombre de gota pendiente. Exacto. Quedaba colgando, apresionada, sellada por la vaselina y totalmente aislada del aire de la habitación. Fíjate, es fascinante imaginar la escena. Este médico rural pasando horas y horas pegado al ocular del microscopio, en el silencio de su casa, ignorando a sus pacientes, viendo cómo esos escasos bastoncitos empezaban a cobrar vida. Sí. Se alargaban, se dividían, formando un filamento larguísimo que serpenteaba dentro de la gota como una especie de ovillo de hilo asesino. Y no lo hizo solo una vez. Hizo esto durante 8 generaciones seguidas. Tomaba una minúscula muestra de la primera gota y la pasaba a una segunda gota fresca de ojo de buey, y de ahí a una tercera, y así sucesivamente. Claro, para ir limpiando la muestra de cualquier residuo del ratón original. Precisamente. En la 8ª generación, lógicamente, ya no quedaba ni una sola molécula del tejido original del ratón muerto ni de la oveja. Solo había bacilos puros, reproduciéndose felices en el líquido del ojo. Una elegancia científica absoluta. Totalmente. Esa fue la prueba definitiva. Pero Koch era tan obsesivo que fue un paso más allá y resolvió uno de los mayores enigmas agrícolas de la época. Que era cómo sobrevivía la enfermedad en los campos, ¿no? Así es, cómo sobrevivía durante el crudo invierno si los bacilos del carbunco morían tan fácilmente cuando estaban fuera de un cuerpo caliente. Y encontró la respuesta en el microscopio. Observando pacientemente una gota pendiente que se había enfriado a temperatura ambiente, descubrió que los contornos de los filamentos se volvían borrosos, y dentro de ellos empezaban a aparecer pequeños óvalos brillantes, como cuentas de vidrio dispuestas en una sarta de perlas. Esas perlas eran esporas. Esporas. O sea, una especie de escudo protector de la bacteria. Exactamente eso. Una espora es básicamente un estado inactivo y ultra resistente de la bacteria. Koch descubrió que estas esporas eran increíblemente resistentes al frío extremo, al calor y a la sequedad. Como un búnker microscópico. Podían permanecer enterradas e inactivas en los pastizales durante años, y cuando una oveja sana pastaba y se tragaba esas esporas, al entrar de nuevo en el calor de un cuerpo animal, Se activaban. se transformaban mágicamente de nuevo en los bastoncitos mortíferos, desencadenando la plaga otra vez. Es alucinante. Y esto nos lleva a un momento que parece sacado de una película. Año 1876. Ajá. Este médico rural, de 34 años, que además dicen que tartamudeaba un poco cuando se ponía nervioso, empaca su microscopio, sus láminas de cristal y una jaula llena de ratones blancos y toma un tren a la ciudad de Breslau. Iba a enfrentarse a los gigantes. Sí. Su objetivo era presentar sus hallazgos ante eminencias universitarias absolutas, como el profesor de botánica Cohn y el renombrado patólogo Cohnheim, los tipos que dictaban lo que era ciencia en Europa en ese momento. Y los deja completamente atónitos. Cuando Cohnheim vio a través del microscopio de Koch, salió corriendo de la sala hacia su propio laboratorio y les gritó a todos sus discípulos que dejaran lo que estaban haciendo y fueran a ver a este médico de pueblo. ¡Qué momento! Les dijo abiertamente que un hombre que no era profesor, que había investigado absolutamente solo en la inmundicia de Gulstein, había hecho el mayor descubrimiento de la microbiología. Humillando a todas las universidades de Europa. Fue un triunfo monumental y con justa razón. Ese nivel de rigor científico era inaudito en esa época. Y lógicamente, ese éxito eventualmente lo sacó de los lodazales y de esa vida rural que tanto odiaba. Claro. Para 1880, el gobierno alemán, dándose cuenta del genio que tenían entre manos, lo llamó para formar parte del Departamento Imperial de Sanidad en Berlín.
De la noche a la mañana, Koch pasa de trabajar en su pequeña sala a tener un laboratorio de verdad. Asistentes médicos militares, presupuesto para usar docenas de microscopios, colorantes, animales de laboratorio. Todo lo que siempre soñó. Exacto. Pero lo que resulta verdaderamente fascinante de la historia de la ciencia es cómo, a pesar de todo este rigor y financiamiento, el azar y la suerte siguen jugando un papel fundamental. Oh, sí. Y creo que nada ejemplifica esto mejor que el famoso incidente con la papa hervida. El accidente de la papa. Es increíble cómo a veces la ciencia más rigurosa depende de la pura suerte. Fíjate que un día, en su flamante laboratorio de Berlín, Koch miró casualmente una superficie de media papa cocida que alguien había dejado olvidada sobre una mesa por puro error. Un descuido. Un descuido total. Notó que la papa tenía unas pequeñas manchitas grises y de otros colores. Movido por esa curiosidad insaciable de siempre, tomó un poco de esa sustancia con un alambre, la puso en el microscopio y vio un enjambre de bacilos. Ajá. Pero lo que lo dejó sin aliento, la verdadera revelación, fue que todos los microbios de una manchita específica eran exactamente iguales entre sí. Eran colonias puras de una sola especie. Cada mancha en la papa era una especie diferente, pero dentro de su propia mancha estaban completamente aislados de los demás. Y para entender por qué este accidente con una papa importa tanto en la historia, hay que ver cómo trabajaba el resto del mundo en ese momento. A ver, Hasta ese momento, los investigadores, incluido el gran Louis Pasteur en París, cultivaban microbios en caldos líquidos como sopas nutritivas. en matraces. El gran problema de los líquidos es que si caen 3 tipos diferentes de gérmenes del aire al líquido, las diferentes especies se mezclan, nadan juntas y se cruzan. Claro, se vuelve una mezcla imposible de separar. Matemáticamente imposible separarlas para estudiar a un solo culpable de forma aislada. Era un caos experimental constante. Todo estaba contaminado con todo. Pero Koch se dio cuenta de que cuando un germen cae sobre una superficie sólida y húmeda, como la de esa papa cocida, se queda pegado ahí. No puede nadar para mezclarse. Fíjate. Yo. Inmediatamente llamó a sus 2 asistentes médicos militares, Loeffler y Grafke. Hay descripciones históricas que los pintan sentados frente a las ventanas del laboratorio trabajando en un silencio casi religioso, perfeccionando esta técnica. Empezaron a probar con diferentes alimentos, pero luego dieron en el clavo. ¿Usaron gelatina? Exacto, usaron gelatina mezclada con caldos de carne nutritivos. Vertían esa mezcla líquida caliente en platos de cristal y dejaban que se solidificara, creando una superficie plana, nutritiva y, lo más importante, sólida. Con la invención de este medio sólido, Koch transformó la bacteriología. Dejó de ser una sopa caótica y se convirtió en una ciencia exacta de aislamiento. Ya estaban listos para cazar a los mayores asesinos de la humanidad. Y el mayor de todos en esa época era sin duda alguna la plaga blanca. La tuberculosis. En esa época era el enemigo final, la enfermedad más aterradora, lenta e implacable del mundo. Se llevaba a 1 de cada 7 personas que morían, destrozando sus pulmones lentamente, y nadie sabía realmente qué la causaba. Había teorías de sobra. Algunos creían que era hereditaria, otros que era producto de una mala alimentación o falta de luz solar en las ciudades industriales. Pero Koch, armado con sus nuevos métodos sólidos, se propuso aislar al asesino invisible. Consiguió material tuberculoso de un obrero de 36 años, un hombre que apenas unas semanas antes era sano y vigoroso, y que murió rápidamente con el cuerpo acribillado de pequeños islotes de tejido grisáceo. Los famosos tubérculos. Sí. Y aquí es donde vemos la paciencia casi inhumana de este hombre. Pasó días enteros triturando ese peligroso material tuberculoso, untándolo en láminas de cristal. Se estaba exponiendo muchísimo. Demasiado. Pero esos microbios eran escurridizos, no se dejaban ver fácilmente con los métodos tradicionales. Su método tuvo que ser meticuloso. Empezó a usar calor y colorantes químicos fuertes, específicamente el azul de metileno. Ajá. Dejaba reposar las muestras por horas, para obligar al tejido a absorber el tinte. Y finalmente, una mañana, a través del lente, bajo esa niebla gris del tejido humano teñido, logró verlos. ¿Y cómo eran? Eran masas de bacilos sumamente delgados y ligeramente encorvados. Eran extremadamente pequeños, mucho más pequeños que el ántrax o cualquier otro microbio que hubiera estudiado antes. Pero verlos en un pulmón muerto era solo el primer paso. Para probar irrefutablemente que esos bacilos encorvados causaban la tuberculosis,
tenía que cultivarlos fuera del cuerpo humano, en estado puro, en sus placas sólidas. Y aquí se topó con una pared de ladrillos. Así es, estos microbios eran increíblemente exigentes. No crecían en la gelatina de caldo de carne normal. Simplemente no se multiplicaban. Se morían o no hacían nada. Eran muy delicados. Koch dedujo brillantemente que como estos parásitos llevaban miles de años viviendo exclusivamente dentro de cuerpos humanos y animales, necesitaban un entorno que imitara casi a la perfección el interior de un ser vivo, no una simple sopa. Entonces inventó un nuevo medio de cultivo, utilizando suero sanguíneo. ¿Sí? Y la logística de esto es tremenda. Fue personalmente a las carnicerías de Berlín a conseguir sangre fresca coagulada de vacas recién sacrificadas. Extrajo el suero ámbar y lo calentó cuidadosamente para que se solidificara sin destruir los nutrientes. Creando una especie de gelatina transparente en tubos de ensayo. Tubos que colocaba inclinados para tener una superficie más amplia. Sembró el peligroso tejido tuberculoso en esos tubos y los metió en la estufa a la temperatura exacta del cuerpo humano. No pasaba absolutamente nada. Cualquiera se habría rendido por la frustración y habría tirado los tubos a la basura. Claro, cualquier investigador normal. Pero Koch esperó. Y al 15º día notó unas minúsculas escamas brillantes y secas en la superficie del suero. Ahí estaban. Eran las colonias puras del bacilo de la tuberculosis creciendo lentamente. Inmediatamente procedió a inyectar estos bacilos puros a cientos de animales, conejillos de indias, conejos, gatos, monos. Y en absolutamente todos los casos, los animales se enfermaban y morían de tuberculosis. La prueba era total. Increíble. Y eso nos lleva a uno de los momentos más dramáticos en la historia de la ciencia, el 24 de marzo de 1882. Un día histórico. Ese día, la Sociedad de Fisiología de Berlín celebró una sesión especial. En esa pequeña sala estaban reunidas las mentes científicas más brillantes y escépticas de toda Alemania. Koch se paró frente a ellos y presentó sus hallazgos de una forma tan abrumadora, delineando paso a paso cómo aisló el microbio, mostrando los cultivos puros y los pulmones de los animales infectados. No dejó espacio para la más mínima duda lógica. Había acorralado al asesino invisible de la plaga más grande de la humanidad. Y el momento culminante fue cuando terminó de hablar. Todos los ojos en la sala se dirigieron a Rodolfo Virchow. Virchow, que era el científico más eminente de Alemania y el mayor escéptico de la teoría de los gérmenes. El mismo tipo de mente que el Dr. Pidoof influencia. Exactamente. Virchow lo miró, se levantó de su silla, se puso el sombrero y se marchó del salón en absoluto silencio. No pudo articular ni una sola palabra contra la avalancha de evidencia irrefutable que Koch acababa de presentar. Esa imagen es pura tensión cinematográfica. El gran peso pesado de la medicina antigua saliendo derrotado, tragándose su orgullo en completo silencio. Totalmente. Pero bueno, este descubrimiento causó un furor tan intenso en el mundo médico que la historia toma de pronto unos tintes casi humorísticos, pero de un humor negrísimo. Sí, la cacería de microbios se volvió una moda extrema, y algunos médicos, francamente, perdieron por completo la cabeza. La fiebre empírica se salió de control. De pronto tenías a doctores inyectándose bacterias a sí mismos y a otros pacientes para probar teorías de la manera más imprudente posible. Por ejemplo, el doctor Garre, en Basilea. A ver, cuéntanos de Garre. Este hombre estaba tan obsesionado con probar sus descubrimientos que decidió aislar estafilococos, que son los microbios que causan infecciones en la piel, y se frotó deliberadamente tubos enteros llenos de estas bacterias en su propio brazo sano. Espera, ¿deliberadamente se infectó el brazo con una bacteria peligrosa solo para ver qué pasaba? Totalmente. Se lo frotó vigorosamente en la piel. Y naturalmente, a los pocos días se enfermó gravemente. Le salieron unos forúnculos terribles y dolorosos por todo el brazo, unas cosas gigantescas. ¡Qué horror! Pero lo más absurdo de todo es que, en lugar de arrepentirse o pedir ayuda médica de inmediato, el tipo estaba eufórico. Celebraba sus llagas purulentas como una gran victoria científica, gritando a los cuatro vientos que había demostrado que ese microbio específico era la causa de la infección. Es una locura médica absoluta. Pasaron de la noche a la mañana de la medicina de la Edad Media a usarse a sí mismos como ratones de laboratorio. Tal cual. Y no fue el único.
También estaba el doctor Feileisen, que logró aislar un microbio con forma de rosario que causaba la erisipela, que es una infección muy grave de la piel. Ajá. Y a este sujeto no se le ocurrió una mejor idea que agarrar cultivos puros de esta bacteria e inyectárselos a personas que tenían cáncer terminal. Su lógica era una teoría loquísima de que un ataque violento de erisipela podía de alguna manera curar los tumores del cáncer. Imagínate la falta de ética. Era el salvaje oeste de la medicina. Definitivamente, refleja un cambio de paradigma tan violento que la ética tardaría décadas en alcanzarlos. La medicina había pasado del oscurantismo ciego a una fiebre empírica totalmente desenfrenada. Pero para un hombre metódico como Koch, el trabajo no había terminado con la tuberculosis. A finales de 1882 apareció un nuevo y aterrador desafío en el horizonte. El cólera. El cólera asiático. Esta plaga espantosa había escapado de la India y estallado violentamente en Alejandría, Egipto. Causó un pánico inmediato en toda Europa, porque esta bacteria no te mataba en meses como la tuberculosis. No, mataba a una persona sana en cuestión de horas por una deshidratación extrema. Exacto. El gobierno alemán, aterrorizado de que la plaga llegara a Berlín, envió a Koch y a su asistente Grafke directamente a Egipto para cazarla. Y ahí se armó una carrera internacional increíble, porque Francia, sintiendo el orgullo nacional un poco herido por los éxitos de Alemania, también mandó a su mejor equipo a Alejandría. Los protegidos del mismísimo Pasteur. Émile Roux y el brillante y joven investigador Tuyayer. Había un pique nacional tremendo, una verdadera carrera armamentista microbiológica en medio del calor insoportable de Egipto. Ambos equipos trabajaron sin descanso, haciendo autopsias en condiciones horribles, sofocantes e infecciosas a las víctimas del cólera en hospitales hacinados. Pero entonces, la tragedia golpeó brutalmente al equipo francés. El joven doctor Tuyayer cometió un error o simplemente tuvo muy mala suerte, contrajo el cólera y murió rápidamente. Y aquí hay un momento de profunda humanidad en medio de tanta rivalidad, fíjate. Koch y Pasteur se odiaban con una sinceridad nacionalista profunda, se detestaban públicamente. Pero ante la muerte de Tullier, dejaron de lado el orgullo. Sí, Koch y su equipo fueron a presentar sus respetos, y Koch mismo cargó el ataúd del joven investigador francés, reconociendo el sacrificio en la línea de batalla. Es un momento de solemnidad que unió a los científicos por encima de las banderas de sus países. Muy cierto. Ahora, volviendo a la investigación, en Egipto, Koch logró encontrar un microbio peculiar que tenía forma de coma de puntuación en los intestinos de las víctimas humanas. Pero, frustrantemente, la epidemia en Alejandría desapareció de manera misteriosa antes de que pudiera completar sus experimentos y aislarlo correctamente. Entonces, ¿qué hizo? Porque no era de los que dejaban un trabajo a medias. Exacto. No se conformó con una hipótesis, empacó sus cosas y decidió seguir el rastro de la enfermedad hasta su mismísimo lugar de origen ancestral, la India. Viajó a Calcuta. Hasta allá fue a dar. Hasta allá. Allí se metió en las peores condiciones imaginables, examinando cientos de cadáveres y analizando el agua putrefacta de las cisternas públicas donde la gente se bañaba y bebía. Y su tenacidad dio frutos. Al final, logró aislar el famoso bacilo coma. Pero lo más importante de este viaje a la India no fue solo ver el microbio, fue demostrar algo fundamental para la salud pública moderna y los sistemas de saneamiento. Demostró irrefutablemente que el cólera no nacía por generación espontánea ni por los vapores de la tierra. De los malos aires que decían. Exacto. Provenía directa y exclusivamente del agua contaminada con heces humanas y del hacinamiento. Básicamente nos enseñó una verdad incómoda pero salvadora. No podemos contraer cólera a menos que ingiramos físicamente el bacilo coma que viene de las entrañas de otra persona infectada. Un descubrimiento asqueroso de procesar en ese momento, la verdad. Sí, muy gráfico, pero que obligó a las ciudades a limpiar sus suministros de agua, salvando literalmente millones de vidas en los siglos venideros. Y cuando Koch regresó a Alemania después de esta misión triunfal en la India, fue recibido en las calles casi como un semidios. Lo recibieron como a un general victorioso que regresa de conquistar un imperio. El mismísimo emperador de Alemania le otorgó la Orden de la Corona, con estrella, uno de los honores más altos. Pero hay un detalle de color que me fascina de este momento.
A pesar de todos los honores de la realeza, la fama desmedida y el reconocimiento mundial, Koch caminaba por los pasillos relucientes de Berlín usando todavía sus típicos e informales sombreros provincianos de médico rural. Nunca dejó de ser el tipo práctico de Wallstein. Y creo que ese espíritu práctico es su verdadero legado. Entonces, si damos un paso atrás y analizamos la totalidad de su trayectoria, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia hoy? El rigor obsesivo de Roberto Koch le dio al mundo muchísimo más que la cura o la prevención para un par de enfermedades letales. Le dio el método. Le dio a la ciencia una metodología clara, estricta y reproducible. Estableció las reglas fundamentales del juego para la bacteriología. Nos demostró empíricamente que no podemos simplemente encogernos de hombros y culpar a la sangre mala, a los castigos divinos o a los aires malsanos. Había que buscar al culpable físico. Nos enseñó que para luchar contra un enemigo invisible que nos está aniquilando, primero hay que atraparlo, hay que aislarlo de todo lo demás, hay que verlo crecer en condiciones controladas y hay que probar sin dejar el más mínimo espacio a la duda o a la especulación que ese microorganismo específico es el verdadero culpable. Totalmente de acuerdo. Esa transformación metodológica, esa exigencia de pruebas sólidas, es la base absoluta sobre la que se construyó toda la medicina moderna y preventiva que nos mantiene vivos hoy en día. Es la historia del triunfo del método sobre la superstición. La obstinación de un solo hombre que, armado al principio únicamente con un microscopio casero regalado en su cumpleaños, unas cuantas astillas de madera horneadas y líquido de ojos de buey, logró trazar un mapa de ruta detallado para la supervivencia de la especie humana. Así es. Pero antes de despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con un último pensamiento provocador para que lo reflexionen en su día a día. Adelante. Volvamos por un segundo a ese increíble accidente en su laboratorio de Berlín, considerando que uno de los avances más gigantescos y revolucionarios en la historia de la ciencia médica, el uso de medios sólidos para aislar bacterias puras y crear vacunas, sucedió única y exclusivamente gracias a una simple mitad de papa hervida que alguien dejó olvidada por error sobre una mesa. Un pequeño descuido. Nos hace preguntarnos obligatoriamente, ¿cuántos descubrimientos monumentales, de esos que podrían cambiar el rumbo del mundo o curar las enfermedades de nuestro siglo en este preciso momento, están escondidos a simple vista en nuestros descuidos cotidianos, esperando pacientemente a que alguien con la curiosidad correcta se detenga, observe de cerca y haga la pregunta adecuada? ¡Qué buena pregunta! Con esa reflexión terminamos nuestra exploración por hoy. Sigan cuestionando su entorno, sigan observando los pequeños detalles aparentemente insignificantes y nos encontramos en el próximo análisis a fondo.